Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. En esta oportunidad vamos a hacer una reacción, sí, así es, una reacción que me la mandó Elizabeth de Salta. Elizabeth Eli de Salta. Muchas gracias por mandarme este link. Me mandó el link en las redes sociales, así yo le puedo hacer la reacción a este artista maravilloso. Él es Rafael. ¡Bravo! Rafael, un genio. Un genio con todas las letras. Es el artista más imitado de todos los tiempos. Es un genio. Estoy mirando a ver si me olvidé alguna luz prendida. Es un genio. Esta actuación es de el Festival de Viña del Mar, obviamente, de 1987. Ay, nos fuimos al... Rafael va a cantar Mi Gran Noche. Ay, esta canción me encanta esta canción de Rafael. Me encanta. Así que bueno, me voy a preparar con mis auriculares como para escuchar bien a fondo todo lo que quiero escuchar. Ay, un beso grande a mi sobrina Candes, quien me ayuda a hacer las ediciones de estos videos. Es una genia, ella se vuelve loca al editármelos. Sí, se vuelve loca, pero bueno, en fin, es la vida. A algunos les toca otro karma. Bueno, a mi sobrina le tocó tenerme como tío y se la dan. ¿Ok? Bueno, en fin. Entren, si quieren saber, y me saco todo. Si quieren tener su propio análisis vocal, sos cantante, querés saber si cantás bien, cantás mal, cuál es tu parte problemática de tu técnica vocal, entra a mi página www.adribachet.com y ahí tenés todo, videos de YouTube, tenés lo que quieras, está ahí. Pero por favor, ahora sí, y suscríbanse a este canal maravilloso donde yo le hago reacciones. Ahora empecé con esto de las reacciones y hablando sobre la técnica vocal de cada artista. Y me divierte un montón, pero por favor. Pero, Rafael, la chica, divino. Qué escenario, qué fantástico. Genio Rafael. Qué genio. Mirá el público. Se me pone la piel de gallina. Yo miro estos videos, estos artistas tan fantásticos, se me pone la piel de gallina, carne de pollo, no sé cómo se le dirá en su país. La de chino, no sé. Se me enchina la piel, creo que se dice en México, me parece. O se me enchula, se me enchilada, no sé, algo así era. Bueno, acá se me paran todos los pelos, eso quiere decir. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué artistas! Inigualables, irreparables, irreconcebibles. ¡Qué bárbaro! Mira lo que es. ¡Ay, parece mi tía! No digo el nombre. Pero parece mi tía. ¡Qué bien! Mira. Saludando a todo el... Creo que esos son los del jurado, me parece. Creo, no sé, que hay gente muy conocida en esa línea de la platea. Y bueno, avísenme si estoy así encorvado, tipo cascarudo acá, sí. Pero bueno, en fin. ¡Parezco un sapo! Espectacular. Ah, no, esa era la prensa. Esa era la prensa, me parece. Que en esa época se ponían ahí, cubrían todo el festival de Viña. Ustedes ven que yo corto cada 6 segundos porque, bueno, ustedes saben que el copyright a mí me mata. Si hay alguien que rompe el copyright es a mí, a otros no. Otros pueden hacer 2 horas de video y no le pasa nada. A mí, enseguida, carta de documento y todo. ¡Qué genial! ¡Me encanta esa canción! ¡Me encanta! Mirá. Se paró así en seco. Me encanta, qué genio Rafael. Esas caras, me encantaba. Míralo. ¿Quién hace eso? ¡Qué genio!
barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Amé! ¡Ay! ¿Me pongo feliz? ¡Me pongo feliz! Va a llegar hasta Luján caminando con esos pasos tan largos. No, y para mí. Arrancó. Bueno, sí, arrancó malito. Pero bueno, en fin. Vamos a ver cómo. Está en frío. Debe ser. Tiene una chalina, un pañuelo, una bufanda. Debe ser un frío terrible porque todos se quejan que a la noche hace frío. Obviamente, está en el mar ahí. A la noche refresca y hace un frío de morirse. Y bueno, debe estar frío de la garganta. Es un día especial, hoy saldré por la noche. Sí, me encanta Rafael. Me encanta, ustedes saben que yo estoy solo acá y me río de mis chistes y de mis cosas, de mis locuras. ¿Estoy cada vez más loco? Sí, estoy cada vez más loco. A lo mejor me tienen que modificar la medicación, pero bueno. Es un genio, tiene la voz fría, se nota que tiene la voz fría. Arrancó, y eso que él, lo que me dijeron a mí, ¿no? Hace mucha vocalización previa, debe hacer un frío terrible allá que no ha podido calentar muy bien la voz. Aparte hace ejercicios como para liberarse de mucosidades y todo eso. Es muy pulcro, muy específico a la hora de salir a escena. Debe estar mal de la garganta y bueno, y aparte debe estar frío para cantar. Vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Es un genio. Se ve que no está bien de la garganta. Me viene al pelo este tipo de videos para que ustedes sepan que muchas veces los artistas no estamos bien de la garganta. No somos no sé, un tocadiscos, un CD player. Somos humanos, entonces a veces estás bien, a veces mal. Lo que quiero decir es que a lo mejor está mal físicamente y todo repercute en las cuerdas vocales. Entonces me viene a mí, pero como anillo al dedo, explicar que un artista profesional tiene que hacer el show igual. ¿Es nocivo para las cuerdas vocales? Obviamente que es nocivo, pero bueno, es el pan nuestro de cada día y hay que salir al ruedo. ¿Qué te da la técnica vocal? Te da las armas para que vos puedas sortear esos inconvenientes. Si no pudiste hacerlo de determinada manera, me fijo si tengo todo enchufado, lo vas a hacer de otra, pero lo vas a hacer. Eso te lo da la técnica vocal y la cancha que tengas, la experiencia que tengas. Poder cantar una dulce canción a la luz de la luna. Un genio. Rafael tenía un dominio de las cámaras que muy poca gente lo hace. Y él tenía tanta presencia artística, tanta autoridad artística, que él se paraba y el director de cámara le hacía caso a él. Anda a decirle a uno de estos de ahora, de acá, vos mirás la cámara acá y no te va a ponchar la cámara ni por casualidad. Te está ponchando aquella y si vos miraste para otro lado, ojo, es tu problema. Él miraba para allá y le ponchaban esa cámara. Miraba para acá y le ponían esta cámara. Era un genio. Tanta autoridad. Él le hacía el amor a las cámaras. Eso es lo que se decía en esa época. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. Bueno, esto está mala la emisión vocal. Está mal porque bueno, se ve que está mal de la garganta. Tiene lo que se llama la voz velada. Llamamos los maestros de canto. Se llama la voz velada cuando no tiene el timbre perfecto. No tiene el timbre justo, no tiene su timbre brilloso del tono de voz. Lo tiene un poquito más abajo en agudos. Entonces, bueno, se llama la voz velada a ese tipo de problema vocal que seguramente es al comienzo. El escenario es mágico y toda dolencia se pasa en el escenario. Yo he subido a escenarios con 40 grados de fiebre, muriéndome, y cuando subí se pasa todo. Esa es la magia del escenario. Solamente una persona que se sube ahí sabe de qué estoy hablando. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá
encanta, está hecho pelota, pero lo está haciendo perfecto y está defendiendo su canción y su número, viejo. Es un genio, un artista de primera. Y al despertar ya mi vida sabrá. ¿Qué pasa? En esa época de la vieja escuela se cantaba todo de pecho. Voz mixta, olvídate. Voz mixta no existía, era el belting antiguo donde vos presionabas las cuerdas vocales, respirabas, era todo de pecho y apretabas en la panza, en el diafragma. Entonces emitías mucha cantidad de aire a las cuerdas vocales. Se hizo así toda la vida hasta que ahora se descubrió que no es tan bueno, qué sé yo. Bueno, ahora te lo hacen hacer, lo hacemos hacer con voz mixta al belting. En esa época no se sabía qué era la voz mixta. Y artistas de primera línea con pocos recursos vocales, porque ahora son gimnastas. Ahora, en vez de cantantes, son, no sé, le falta que se pongan un plumero y te escobellen así, todo, te plumeren todo así. O sea, hacen de todo con la garganta. Son gimnastas, le podemos decir, de la voz. En esa época, con muy pocos recursos vocales, voz de pecho, él está haciendo un cracking, que es pasar a otro registro, de voz de pecho a otro registro, y nada más, para de contar, y presencia, buena dicción, etc. Mira, y se murieron todas. Sí, me encantó, me encanta. Oh, sí, me encanta, Rafael. Sí, claro que me van a censurar lo de YouTube. Qué barbaridad, qué artista, me encanta. Ay, de acá me voy a bailar, me voy bailando así para hacerme un café con leche. Porque estoy enloquecido, me mata Rafael. Esta canción a mí me puede. Hay unas canciones de Rafael. ¿Para qué te voy a contar? Ya, si Dios quiere y me la piden, la vamos a escuchar. Qué bárbaro. Ahora no me acuerdo, pero... Abrazado mi amor por las calles sin rumbo. Muy bien, está calentando un poquito la voz. Está mejor emitida la voz. Descubriré que el amor es siempre mejor cuando todo está oscuro. Espectacular, espectacular. Miren la modulación que te estaba hablando antes. Una modulación perfecta. Antes, si no te entendían, te sacaban, ¿sabes qué? Una patada allá en el de Rion y volaba 2 metros. No te querían. Si no te entendían, no tenías calidad de artista, ¡fuera! Ahora no, ahora canta cualquiera. Te la dije. Estos pasos se irán a buscar otra puerta y abrirá como mi corazón cuando tú ¡Gol! ¡Sí! pasarás. ¿Qué misterio habrá? Me encantó, me encanta, Rafael, y esta canción. ¡Amo! ¡Amo! Y no te, mira, te la dejo puesta porque... ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¡Sí! Y a la vez Te lo corto porque... ¡Ay, Dios! Falta poco para que termine encima y la estoy disfrutando a full. esa mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Te diste cuenta cómo ya está más caliente la voz y está emitiéndola bárbaro? Es un genio, es un genio. Es un genio, Rafael. Y vivan los artistas, carajo. Sí. Mira lo que se hizo, mira ese corte. Hace lo que se le cante. Se le ve caído un calzón y te lo levanta y te hace algo con el calzón. O sea, fantástico, fantástico. Sí, así. Me encantó. Me encanta. Qué artistas los de antes. Por favor. Por favor. Ahora que nada. Mira, mejor me callo porque me sube la mostaza y no quiero hablar de los cantantes actuales. Y te lo corté para que, ya sabes.
Será, será, será esta noche de... Me encantó, qué genio, qué genio. Es una barbaridad, es una barbaridad. El dominio escénico que tiene. Nah, y todos muertos, así están. Obvio. Noche de que ya nunca se olvida. Volveré a reír y cantar y bailar. Uno de los más imitados de todos los tiempos, ¿quién es? Rafael. Otro de los más imitados es Django también. Donde marcaron un estilo. ¿Por qué son imitados? Porque vos sabés que es Rafael, sabés que es Django. Son estilos tan específicos que no pasan desapercibidos. Entonces, haces 2 o 3 modismos de él y ya sabés que es Rafael. ¡Qué bárbaro! Inigualable. Disfrutando la vida. No, ya se soltó del todo, se tiró la chancleta, está bien de la garganta. Olvidaré la tristeza y el mar y tanta... y escuché... Esa miradita, me encanta. Anda a hacerlo ahora. Y haré los violines cantar en la noche sin rumbo. ¡Sí! Canto. Ay, no puedo decir nada porque si no me lo saca de YouTube. Ya saben ustedes. Me hacen cosas horribles, horribles a mí. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Me encanta. Puede ser gran noche. Me ir bailando a la cocina, ahora a cocinarme algo. Bailando así, desnudo. Sí, estoy loco, me enloquece. Estas canciones fantásticas. Amo, amo. ¿Qué está sacando la bragueta? Está sacándose la... Ah, no, se corta con el saco. Eran sacos cruzados antes. Se usaban saco cruzado con 2 hileras de botones acá. Entonces, bueno, te sacabas de adelante y de atrás. ¡Sí! Sabrá algo que no conoce. ¿Quién me acompaña? ¡Chao! ¡Vamos! ¡Sí! Voy así haciendo el trencito atrás. Cosa, sí, le hago todo el tren. ¡Au! ¡Me encantó! ¡Amé! ¡Amé! Todo ese... Mira, quedó ahí así. Amo a Rafael. Pero qué barbaridad. Antes no me gustaba porque decía, pero me encanta Rafael. Eso es porque vas creciendo y vas viendo lo que es ser artista. Esto es un artista hecho y derecho, viejo. De los que ya no hay. Me corto. ¡Pero bravo! ¡De pie, señores! ¡Oh, es una barbaridad! ¿Cómo no aplaudís de pie a semejante artista? Que te da el cuerpo y el alma en una canción. ¡Qué barbaridad! Mirá. ¡Ay, amé! Y ahora me voy a ir así por la vida cantando esta canción maravillosa que amo. Siempre me gustó y nunca me la quisieron hacer. Bueno, así que bueno, chicos, los quiero muchísimo. Espero que les haya gustado esta reacción, una real reacción, no sé cómo estoy, a este artista maravilloso, un ícono de la música latina, un genio, el señor Rafael. Bueno, un beso grande, chicos, y los espero la próxima. Los quiero. Chau, 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 chau.